Ay, creo que no se escucha. Bueno, qué raro. Si delante sí está. Voy a escribir. Hola. Ah, ya está el micrófono. Hola, Diego. Hola. Voy a compartir la diapositiva un ratito. Es de semana 3, que dice semana 2, dice. Semana 3 es. Hola, Fernando. Hola, Andrea. Hola, Magdiel. Hola, Brisbani. Hola, Camila. Hola, Ronald. Hola, Luis. Hola, Jesús. Hola, Brian. Hola, Jorge. Hola, Juliet. Hola, Luis. Hola, Sebastián. Hola, Yalena. Hola, Shirley. Hola, Margaret. Exacto, Ronald. Exacto. Esa es la actitud, ¿no? Con todo, hasta alcanzar esa vacante, hasta obtener esa vacante. Hola, Ruth. Hola, Diego. Hola, Tania. Hola, Ana Cristina. Hola, Rubio. Hola, Camila. Hola, hola, Ana. Hola, Fernando. Hola, Shirley. Hola, Jorge. Hola, yo le contesté a Luis. Hola, Tracy. Hola, Margaret. Hola, Jazmín. Hola, Shirley. Hola, Angelina. Hola, Silvana. Hola, Joseph. Hola, Ronald. Hola, Juan. Hola, Luana. Y hola a todos, porque ya me cansé. Ya me cansé, ya me cansé. Bien, jóvenes, empezamos de una vez. Empezamos de una vez. La frase del día, el único fracaso consiste en dejar de intentar. No, sigamos, hay que intentar. Profe, la verdad, no me gusta este ejercicio. La verdad, no me gusta leer. La verdad, no me gusta este curso. La verdad, no me gusta este otro curso. Así que no, profe, no voy a intentar porque no me gusta. No, intenta. Así no te salga la respuesta al primer intento, al segundo intento. Intenta, intenta, intenta. Hasta que te salga. Porque no podemos darnos el lujo de desperdiciar materias, de desperdiciar cursos. No porque no me guste, no voy a estudiar. ¿Quién sabe? Por esa preguntita del curso que no te gusta, que no te agrada, alcanzas una vacante. ¿Cuántos alumnos, cuántos estudiantes han alcanzado una vacante por esa preguntita, por una preguntita, por un punto? Han alcanzado una vacante por medio punto, décima, centésima de punto, y así como alcanzan prácticamente ya arrastrando. Hay alumnos que se quedan también por un punto. No por 3, 4, 5 preguntas, sino por un punto. Por menos de un punto. Por décimas, centésimas de un punto. Así que, chicos, hasta alcanzar ese propósito. Vamos con vocabulario. Empezamos con alegoría. ¿Qué es alegoría? Esta alegoría, esta figuración. Esta es una alegoría, es una figuración de la paz. Esta es una alegoría, es una representación de la paz. Símbolo. Símbolo. Dorsal. Tienes que pegar este letrero en la parte dorsal. Espaldar. Exacto. Taxativa concluyente. Concluyente, tajante, rigurosa. Recusar. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, así que voy a recusar tu propuesta. No estoy de acuerdo. Voy a recusar tu propuesta. Voy a denegar. No voy a aceptar. Perfidia. Uy, fueron víctimas de su perfidia. Dijo que no los delataría, pero los delató. Traición, felonía. Traición, felonía. Una más, grandilocuencia. Grandilocuencia es exageración, redundancia al hablar, ampulosidad, exageración, exacto, Ana Cristina. Exageración, redundancia al hablar.
comprensión, criterio de comprensión. Uy, me comí la M. Mira, recuerdo que en el colegio, cuando no escribíamos una letra o una palabra, se comieron la letra, se comieron la palabra cuando estábamos en primaria. Criterio de comprensión, la referencia. Jóvenes, este criterio es básico, es elemental. Si yo como lector no aplico las referencias al momento de interpretar, al momento de entender un texto, voy a tener complicaciones. Y si yo aplico al momento de interpretar, de entender un texto, voy a, voy a comprender. Me va a ir bien al momento de resolver las preguntas. Así que yo estoy segura que varios de ustedes utilizan la referencia. Varios de ustedes hacen uso de la referencia. Quizá no se dan cuenta que se llama referencia, pero varios hacen uso de la referencia al momento de leer. Si haces uso de la referencia de manera adecuada, hoy es el momento para reforzar. Profe, yo no conozco qué es la referencia, hoy es momento para conocer. Bien. ¿En qué consiste la referencia? En señalar un elemento cercano. Señalar un elemento cercano. La referencia es un criterio no solo de comprensión, sino también de redacción. Si yo como redactor no utilizo adecuadamente la referencia, voy a confundir a mi lector. Voy a perjudicar a mi lector. Así que no solamente es un recurso de redacción, sino también, no solo es un recurso de comprensión, sino también de redacción. A ver, ayúdame aquí. Josefina y Marcos son novios. Ella, esta es la referencia. Ella, ¿quién es ella? Josefina y Marcos son novios. Ella es romántica. ¿Quién es ella? Este referente, este es el referente. Esta es la referencia. ¿Quién es ella? Josefina. Es romántica. ¿Y él? Este es el referente. Este es el referente. ¿Y él? ¿Quién es él? Marcos. Este referente señala una idea cercana, Josefina. Este referente señala una idea cercana, Marcos. En este otro caso, las serpientes son los ofidios más famosos del mundo animal. Este referente, ¿a quiénes se refiere? ¿A quiénes alude? A las serpientes. Causan temor, causan miedo en la mayoría de las personas. Sin embargo, no se tiene una explicación para la causa de esto. Para la causa de esto, ¿a qué se refiere con esto? ¿A la explicación a las personas o al miedo? Bien, Diego, al temor, al miedo que tienen las personas, al temor, al miedo de las personas que tienen a las serpientes. Profe, entonces, una referencia como ella, él, esto, estas, indican ideas anteriores, ¿sí? Una referencia indica una idea anterior. Pero también tenemos otro tipo de referencia que indica idea posterior. Pero también tenemos otro tipo de referencia, que ya no se usa una palabra como referente, ya no se usa un término como referente, sino que se omite, se suprime. La prensa debe informar objetivamente, por lo tanto, debe erradicar el sensacionalismo. Aquí se está omitiendo una idea, aquí se está suprimiendo una idea. Dime, ¿qué idea se omite en este espacio? A ver, revisa. ¿Qué idea se omite en ese espacio? La prensa debe informar objetivamente, por lo tanto, debe erradicar el sensacionalismo. La prensa. Ahí se está omitiendo la prensa. Profe, entonces, ¿un referente puede indicar una idea anterior? Sí. ¿Un referente puede indicar una idea posterior? También. ¿Y un referente puede omitir, suprimir? Sí, porque ya se sobreentiende. Criterios. Anáfora. No confundir anáfora como recurso de comprensión y redacción con anáfora como recurso literario, como figura literaria. Ustedes ya han abordado las figuras literarias, ¿verdad? Figuras literarias, recursos literarios.
Se recordarán de anáfora, es la palabra que se repite en cada verso. Eso es muy aparte. Eso es como criterio, como recurso literario, como figura literaria. Aquí aplicamos anáfora como criterio de comprensión y redacción. Cuando utiliza un referente anafórico, se señala lo anterior, se indica lo anterior. Al utilizar un referente anafórico, se señala lo anterior, una idea anterior. Bilbo despertó de un salto y poniéndose. Aquí tenemos un referente, un pronombre enclítico, un referente, poniéndose. ¿Quién se puso? Ese se, ¿a quién se refiere? A Bilbo. Ese término se, ¿a quién se refiere? A Bilbo. Bien. La bata entró en el comedor allí. Allí. ¿Dónde allí? ¿Dónde allí? Según el contexto, ¿dónde allí? En el comedor. Una idea anterior, otra idea anterior. No vio a los enanos, no vio a los enanos, pero sí sí las huellas de un enorme y apresurado desayuno. ¿Dónde habían tomado desayuno? En el comedor. Había un horrendo desorden en la habitación. Habitación se refiere al espacio. Y según el texto, ¿a qué espacio se alude? ¿Al dormitorio? ¿A la sala? ¿Al garaje? ¿O al comedor? Al comedor. Ahí está. Y platos sucios en la cocina. Parecía que no hubiera quedado ninguno sin usar. ¿Ninguno qué? Y platos sucios en la cocina. Parecía que no había quedado ningún plato. O sea, ningún plato. Ellos, ¿quiénes ellos? Los enanos. Ellos, los enanos, habían partido sin él. ¿Quién él? Bilbo. Indica ideas anteriores, indica conceptos anteriores. ¿Qué, profe? ¿En eso consiste anáfora? Sí, en eso consiste anáfora. Ahora, tengamos en cuenta que podemos encontrar, como bien se indica aquí en el texto, un pronombre anafórico, un pronombre como recurso anafórico dentro de un verbo. Igual sigue funcionando como un referente anafórico, a pesar de que esté conjuntamente con un verbo. Catáfora. Catáfora. Catáfora consiste en anticipar la información. En otras palabras, un referente catafórico indica una idea posterior. En otras palabras, un referente catafórico indica una idea posterior. El reloj despertador arreglado sonó a las 6 de la mañana siguiente. Harry lo apagó rápidamente y se vistió en silencio por lo siguiente. Dime, por lo siguiente, ¿indica una idea anterior o una idea posterior? A ver, ayúdame. Por lo siguiente. ¿Por qué? Porque no debía despertar a los Dursley. Ese por lo siguiente, ¿indica una idea anterior, una idea que ya se mencionó o una idea posterior, una idea que se va a mencionar? Una idea posterior. Exacto. Ahora, ¿por qué por lo siguiente y no lo siguiente? En algunos contextos, el referente catafórico va a ser lo siguiente. En otros contextos, el referente catafórico va a ser por lo siguiente. Y en este caso, el referente catafórico, ¿por qué es por lo siguiente? Este por, dime, ¿tiene una carga textual alusiva a consecuencia o causa? A ver, fíjate en el contexto. Este por tiene una carga textual alusiva a consecuencia o causa. Razón, motivo, causa. Bien, Diego. Bien, Angelina. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa por la que Harry se vistió en silencio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí está, ahí está. Porque no debía despertar, para no despertar a los Dursley. Se indica una idea
posterior. Se deslizó por la escalera sin encender ninguna luz. Punto. Debía esperarlo en la esquina al cartero de Private Drive. Debía esperarlo. El referente catafórico es lo. Debía esperarlo. ¿A quién? ¿A quién debía esperar? Debía esperarlo en la esquina de Private Drive al cartero. A Private Drive. Esa es la calle. Ese es el nombre de la calle. Al cartero. Al cartero. Debía esperarlo. ¿A quién? Al cartero. Indicó una idea posterior. Y recogería las cartas para el número 4 antes de que su tío pudiera encontrarlas. Indica ideas posteriores. Pero jóvenes, en este ejemplo, ¿solo encuentro catáforas o también logras reconocer anáforas? A ver, ayúdame. En este ejemplo, ¿únicamente hay referenciales catafóricos o podemos lograr reconocer referenciales anafóricos? A ver, revisa. Ya, ok, Sebastián. Ahí hay un referencial anafórico, ¿verdad? Es solo lo. El verbo no es. Solo lo. Dice, Harry lo apagó. ¿Ese lo a qué se refiere? ¿Qué apagó? Harry lo apagó. Ya, ese lo a qué se refiere? ¿Qué apagó? Fíjate, según el contexto, todos, el reloj despertador, ¿verdad? El reloj despertador. Bien, Sebastián, el lo, ya. Ese es un referente anafórico. También podemos encontrar referentes anafóricos. ¿Qué otro referente anafórico encuentras en el texto? Claro, Enrique, ¿es todo el verbo o solo el pronombre enclítico las? Solo las. Encontrarlas, solo las. Las se refiere a cartas. Bien, Enrique. Sé a quién se refiere. Sé a quién se refiere, dice. Se deslizó. ¿Quién se deslizó? Sé a quién se refiere. Se deslizó. ¿Quién se deslizó? ¿Quién? Según el texto. Harry. Harry. De hecho, jóvenes, en un texto necesariamente solo vamos a encontrar referentes anafóricos. En un texto necesariamente solo vamos a encontrar referentes catafóricos o solo referentes elípticos. No. Podemos encontrar anáforas, catáforas, elipsis. Siguiente, elipsis. Jóvenes, en el caso de elipsis, se omite, se suprime, porque ya se sobreentiende. En el caso de elipsis, se omite, se suprime, porque ya se sobreentiende. Ayúdame. Robert Landon paseó descalzo por su casa victoriana de Massachusetts y aquí se está omitiendo. Siempre fíjate en el verbo. Tomó su remedio habitual contra el insomnio, chocolate caliente. Aquí, ¿qué idea se omite? En este puntito amarillo, ¿qué idea se está omitiendo? Bien, Enrique. Robert Landon tomó su remedio habitual contra el insomnio, un chocolate caliente. Punto. La luna de abril se filtraba por las ventanas y, aquí también se omite, y bañaba las alfombras orientales. Fíjate fíjate en el verbo aquí. Si dice, y bañaba las alfombras, ¿quién bañaba las alfombras? ¿Robert o la luz de la luna? La luna de abril, la luz de la luna, ¿verdad? Claro, la luna de abril, la luz de la luna. Bien. Se omite porque ya se sobreentiende. Se omite porque ya se sobreentiende. Jóvenes, hasta aquí estamos bien. Esos son los criterios referenciales de comprensión lectora. Bien. Ya este. Ok. A ver, ahí. Me avisas cuando ya tienes la captura. Ya. Ahí.
Me avisas cuando ya tienes. Ok. Vamos con los textos. Vamos con los textos. ¿Cuántos minutos? Angelina, Ana, Andrea, Natalie, Camila. Ok, Luis, 8 minutos. 8 minutos. Bien. Siendo 4:23, 8 minutos, 4:30. No, con 23, no, entonces serían 4:31 minutos. 4:32 ya son con 24, 4:32 minutos. Bien, vamos por las 5 correctas. Revisa bien, evalúa bien y vamos por las 5 correctas. Duda que tenga, escribe en el chat y yo contesto.
Bien, jóvenes, bien, jóvenes, ¿ya está? Ah, ya está, ya está. Ok, empecemos con la lectura. Dice, la AMM, esto es la Asociación Médica Mundial, condena sin ambajes. Si dice condena, ¿qué quiere decir? ¿Que está de acuerdo o está en contra? Si dice condena, ¿de acuerdo o en contra? En contra, ¿verdad? En desacuerdo, en contra. Ahora, sin ambajes, esto es, sin rodeos, sin titubeos, sin dudas, exacto, Sebastián. Condena sin ambajes, sin rodeos, sin titubeos, sin dudas. Entonces, la postura de la AMM, la postura, la perspectiva de la Asociación Médica Mundial, ¿es una postura titubeante o una postura tajante, exacta, precisa? Tajante, exacta, precisa, determinante. La participación del médico en la muerte médicamente asistida. Muerte médicamente asistida o, bien, firme, o eutanasia o eutanasia. Bien. Por considerarla contraria a los objetivos de la medicina. Este término este pronombre enclítico por considerarla, ¿a qué se refiere? ¿A la Asociación Médica Mundial o se refiere a la muerte médicamente asistida? A la MMA, a la eutanasia. La AMM, la Asociación Médica Mundial, considera a la muerte médicamente asistida contraria a los objetivos de la medicina. Jóvenes, pregunto, ¿el autor del texto es quien está en contra de la eutanasia? O sea, hasta aquí. El autor del texto es quien manifiesta, quien se evidencia, quien dice yo estoy en contra. No. Exacto. Esto es según la AMM, la Asociación Médica Mundial. Esto es según la Asociación Médica Mundial. Por lo tanto, según la perspectiva de la Asociación Médica Mundial, en contra de la eutanasia. En su reciente declaración sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido, ¿declaración de qué? ¿De quién? ¿Del autor o de la asociación? De la AMM. En su reciente declaración, ¿de quién? ¿Del autor o de la asociación de la AMM? De la asociación de la AMM. En su reciente declaración, ¿de quién? De la asociación de la AMM. ¿Qué se indica? Señala que ningún médico puede ser obligado a participar en estas prácticas. ¿Qué prácticas? ¿A qué prácticas se refiere? Puede ser obligado a realizar estas prácticas. Bien, prácticas referidas a la muerte médicamente asistida, es decir, a la eutanasia. Entonces, según la AMM, ningún médico puede estar obligado a participar de estas prácticas de la muerte médicamente asistida, de la eutanasia. Bien. Para comprender esta negativa, ¿por qué negativa? Porque hay una postura, una perspectiva a favor o de negación, en contra. ¿Por qué negativa? Para entender esta negativa, ¿por qué hay una postura a favor o de negación, en contra?
hay una postura en contra, contraria, de negación. Exacto, hay una postura en contra, contraria, de negación. Ya, una postura en contra, contraria, de negación, ¿con respecto a qué? Una postura en contra, contraria, de negación, ¿con respecto a qué? Negación en contra de la muerte medicamentosa asistida, de la eutanasia. Esto es, según el autor del texto o para la Asociación Médica Mundial. Esto es, según el autor del texto o para la Asociación Médica Mundial. Para la AMM, según la perspectiva de la AMM, según el punto de vista de la AMM. Es necesario recordar que la labor primordial de los médicos ha sido siempre la de ayudar a los pacientes. Ayudar a los pacientes, no matarlos. Ayudar a los pacientes, no matarlos. Y aliviar su sufrimiento, por lo que provocarles la muerte, provocarles a quiénes, provocarles a quiénes la muerte, a los pacientes. Provocarles a quiénes, a los pacientes. La muerte suele ser considerado un fracaso de la medicina. Jóvenes, entonces, según la AMM, si un médico le provoca la muerte o le aplica la eutanasia a un paciente, es decir que ha fracasado en su práctica médica, ha conllevado al fracaso de la práctica médica. Bien. ¿Y qué más indica? ¿Qué más se indica aquí? ¿Qué más se indica? Que el propósito del médico es de ayudar y aliviar el sufrimiento de sus pacientes. Quienes argumentan en contra de la participación del médico en la eutanasia. Entonces, por ejemplo, si yo argumento en contra de la participación del médico en la eutanasia, ¿estoy a favor o en contra de la eutanasia? Ok, Diego, bien, genial. Ya está bien, está bien. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, les preguntaba, jóvenes, si yo argumento en contra de la participación de los médicos en la eutanasia, ¿voy a estar a favor o en contra de la eutanasia? ¿A favor de la eutanasia? No, no, no. Si yo argumento en contra de la participación del médico en la eutanasia, voy a estar en contra. Si yo argumento en contra del médico en la participación de eutanasia, voy a estar en contra. Señalan que el sentimiento de compasión, el sentimiento de pena, ternura y de identificación ante los males que sufre el paciente nunca puede llegar a ser tan fuerte como para justificar estas acciones. ¿Qué acciones? ¿Acciones referidas a qué? Estas acciones, ¿qué acciones? ¿Acciones referidas a qué? A la MMA, a la eutanasia. Jóvenes, ¿qué se indica en esta parte del texto? A ver, si yo siendo una médico, si yo siendo una médico, le aplico, veo que mi paciente está padeciendo, veo que mi paciente está sufriendo tanto dolor y siento pena, siento lástima, siento piedad por mi paciente. Y para que ya no siga sufriendo más, le aplico eutanasia según el texto y según recordemos la postura de quienes están en contra de la eutanasia. Si yo le aplico eutanasia, mi pena, mi piedad, mi lástima que he tenido, esa lástima que he tenido por el paciente, ¿justifica el hecho de haberle aplicado eutanasia según el texto? No, no justifica. Por más pena, por más lástima, por más piedad que yo tenga, esos sentimientos de pena y de piedad no van a justificar el hecho de haberle yo aplicado eutanasia, de haberle yo aplicado una droga letal. La medicina ha logrado proveer a los pacientes de recursos eficaces para mitigar, apunta, mitigar, disminuir, mitigar, disminuir, para mitigar su sufrimiento, ¿qué?
sumados al desarrollo de los cuidados paliativos, apunta, apunta, paliativos, bien, exacto, Sebastián, mitigar, disminuir, mermar. Bien, bien, Sebastián, genial. Paliativo, apunta, paliativo calmante. Paliativo calmante. Paliativo calmante. Seguimos, disculpen. Sumados al desarrollo de los cuidados paliativos, permiten el abordaje integral del paciente y de su situación vital referido a la vida. Jóvenes, entonces en el texto, ¿qué se indica? Hay medicinas, hay tratamientos, hay cuidados paliativos para abordar el estado total, integral del paciente y preservar su vida. ¿Por qué aplicarles eutanasia? ¿Por qué aplicarles una droga letal cuando ya hay mecanismos, hay recursos para preservar la vida del paciente? Ahora, esto sin perder de vista que existen aspectos personales, familiares, sociales o de orden espiritual. Jóvenes, una consulta. Ah, claro, Yalena. Esto es, recordemos, según el texto. Lo que tú me acabas de indicar, según tu perspectiva, ¿no? Según lo que tu opinión, tu valoración, pero según el texto, según el texto. Pero no olvidemos siempre trabajar conforme los límites del texto, conforme el texto nos plantea la información. Por más que yo tenga de repente una opinión, una perspectiva, ya sea a favor o en contra, concordante o no concordante, siempre con respecto a los límites del texto. Bien, sin perder de vista que existen aspectos personales, familiares, sociales o de orden espiritual. Jóvenes, yo les pregunto, ¿en todas las familias estarían dispuestas o aceptarían que se le aplique una droga letal a su pariente? ¿Qué dicen? No. ¿Todas las religiones aceptan que se le aplique una droga letal a sus feligreses? No. Que van más allá de la responsabilidad del médico, eso ya escapa de la responsabilidad del médico. Concordante con este pensamiento. ¿Qué pensamiento? Concordante con este pensamiento. ¿Qué pensamiento? ¿A favor o en contra? ¿A favor o en contra de la eutanasia? Concordante con este pensamiento. En contra de la eutanasia. Si el médico participara acelerando la muerte de sus pacientes, actuaría solamente como ejecutor. A ver. Si dice que si el médico participa en la aceleración de la muerte de sus pacientes, solo actuaría como un ejecutor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Solo como un asesino o no? A ver, ayúdame. Solo actuaría como un ejecutor. Entonces, si solo actuaría como un ejecutor, eso no lo haría un asesino como tal, según el texto, solo como un ejecutor, solo como un asesino, provocada por una sociedad incapaz de proporcionarles a quienes, alivios y ayuda verdadera a los pacientes, Jóvenes, pregunto, esa postura en contra de la eutanasia, esa postura en contra de la MMA, ¿es según el autor o según la valoración, el punto de vista, la perspectiva, por ejemplo, de la AMM, de algunos médicos que están en contra? Esa postura en contra de la muerte médicamente asistida. Según el autor, según la AMM, también según algunos quienes argumentan en contra de la MMA. Según la perspectiva, la valoración, la opinión de la AMM. Uy, ¿qué pasó? Aquí está. Texto B. Claro, pero esas declaraciones prácticamente son sus valoraciones, su perspectiva, su opinión. La tradicional posición de las agrupaciones médicas
que sostiene que existe una moral interna propia de aquella profesión, propia de la profesión. ¿Qué profesión? ¿De qué profesión se está hablando? La tradicional posición de las agrupaciones médicas indican que existe una moral interna propia de la profesión, la medicina. Exacto. Una moral interna de la medicina, independiente de las influencias externas y variaciones normativas que ocurran en la sociedad en que se desenvuelven. Está siendo desafiada. Si dice que está siendo desafiada, si dice que está siendo desafiada, ¿qué quiere decir? ¿Que se está defendiendo? ¿Se está revalidando? ¿Se está confirmando? ¿O se está contradiciendo, objetando, refutando, refutando, objetando? Hay posiciones en contra. Exacto, ¿no? Por tanto, jóvenes, ¿qué es lo que está siendo desafiada? ¿Qué es lo que está siendo objetada? ¿Qué es lo que está siendo contradecida? ¿Las influencias externas? ¿Las variaciones normativas? ¿O la moral interna de la medicina? A ver, ¿qué es lo que está siendo desafiada? La variación las variaciones normativas, las influencias externas o la moral interna de la medicina. Está siendo objetada, refutada, contradecida la moral interna de la medicina. Y si hablamos de moral de la medicina, ¿cuál crees que es la moral de la medicina? Hablando de moral, de moralidad, acabar con el paciente o preservar la vida del paciente. Si hablamos de moral, ¿cuál cree usted que es la moral de la medicina? Preservar la vida del paciente. La vida del paciente. Para algunos bieticistas, los fines de la medicina deben responder a un contrato social que atienda los intereses de los pacientes y no a una supuesta moralidad propia de aquella. Según el texto, esa moralidad, ¿a quién le pertenece? ¿Al médico o a la medicina? Exacto, Diego. Esa moralidad propia de la medicina. O sea, si hablamos de esa moralidad, no es la moralidad del médico, no es la moralidad del paciente, sino es la moralidad de la medicina, de la profesión. ¿Propia de aquella? Propia de la profesión, propia de la medicina. Que se vería refutada, esa moralidad se vería refutada, objetada, contradecida por la variabilidad, por el cambio existente entre sus códigos deontológicos. Apuntamos. Deontología. La deontología estudia los deberes profesionales. La deontología estudia los deberes profesionales. Bien, indica, se vería refutada por la variabilidad de los deberes profesionales en diferentes épocas y culturas. Claro, ¿tú crees que los deberes profesionales son los mismos en todas las culturas? Los deberes profesionales son los mismos deberes en todas las culturas. No, hay cambio, hay variabilidad. Hay cambio, hay variabilidad. ¿Tú crees que en todas las épocas los deberes profesionales han sido los mismos? Hay cambio, hay variabilidad. Jóvenes, entonces, por tanto, hasta aquí, según el texto, se refuerza la idea de la moral de la medicina o se está refutando, objetando, desafiando la supuesta moralidad de la medicina. Exacto, digo, para la AMM, ¿verdad? Para la AMM. En cambio aquí se desafía esa supuesta moralidad, se refuta, se objeta, se desafía esa supuesta moralidad de la medicina. Concordante con esto, ya lo indicó usted, concordante con esto, profe, ¿qué es esto? Esto que corresponde a la objeción, la refutación a la supuesta moralidad de la medicina. Concordante con esto, ¿a qué se refiere con esto? Al hecho de refutar o objetar la supuesta moralidad de la medicina.
Se ha observado un cambio de opinión un cambio de opinión, cambio de valoración, cambio de percepción de los médicos que las conforman. Que conforman la, la profesión, como ha ocurrido al interior de la Asociación Médica Británica. Un sondeo de opinión, un conteo, esto es decir, una encuesta realizada el 2019 en Chile, el cual fue enviado a 24.013 médicos colegiados. Todos contestaron, todos contestaron esa encuesta. De los 24.013 médicos a quienes se les envió la encuesta, ¿todos contestaron? No, 22% no todos. Hubo un 22% que contestó, respondió a la encuesta. De ese 22%, todos estaban dispuestos a aplicar una droga letal a los pacientes que lo solicitaran. Todos, de ese 22%, todo el 22% estaba dispuesto. Mostró que 59% estaba dispuesto a administrar. Algo más de la mitad, ¿verdad? Claro, más del 50%, algo más de la mitad. El 59% estaba dispuesto a administrar una droga letal a un paciente adulto competente que lo solicitara, si cumplía con requisitos bien estrictos. Jóvenes, una consulta. Si ya es más del 50%, estamos hablando de un porcentaje minúsculo, de un porcentaje escaso o de un porcentaje considerable, aceptable. 59% es más del... Claro, es un porcentaje considerable, ¿no? No estamos hablando de un porcentaje menor al 50%, un porcentaje considerable. Bien. A ver, tal. La razón fundamental, jóvenes, ¿esa respuesta corresponde al autor del texto o corresponde a la percepción de estos médicos que contestaron la encuesta? Esa posición a favor de la eutanasia, esa posición a favor de la muerte médicamente asistida, a favor de aplicarles una droga letal. La percepción de los médicos que contestaron la encuesta, no la percepción del autor del texto, sino la percepción de los médicos quienes contestaron la encuesta. Estado dispuesto a administrar una droga letal a un paciente tal. La razón fundamental detrás de esa tendencia, ¿qué tendencia? ¿En contra de la eutanasia o a favor de la eutanasia? De esta tendencia, ¿qué tendencia? Recordemos que el 59% a favor de la eutanasia. En la sociedad occidental es el reconocimiento de la autonomía de los individuos como un valor en sí mismo. En este contexto, la autonomía de los pacientes. Cuando hablamos de autonomía, ¿qué quiere decir? ¿Que depende de la decisión de otros o yo soy libre de decidir? ¿Dependo de la decisión de otros o, claro, de uno mismo? Depende de la decisión del paciente, no de otros. Depende de la decisión de uno mismo como paciente, ¿no? Depende de la decisión del paciente, de uno mismo. La libertad de decisión. Jóvenes, por tanto, si se indica ello, reconocimiento de la autonomía de los individuos como un valor en sí mismo. Entonces, según esto, si un paciente decide que se le aplique eutanasia, el médico debe o no debe respetar su autonomía, debe o no debe respetar su decisión, debe respetar, sí debe respetar. Según los defensores de la eutanasia, esta cumpliría un rol benéfico en aquellos casos donde el sufrimiento ocasionado por la enfermedad se torna intolerable, incluso contando con acceso a los mejores cuidados paliativos, a los mejores calmantes. Para los defensores de la eutanasia, el hecho de aplicarle al paciente una droga letal, de aplicarle eutanasia, es benéfico.
Porque en los casos donde el sufrimiento, el padecimiento se torna intolerable, a pesar de haberle aplicado tratamientos, medicinas, cuidados paliativos, nada, no se sana, sufre, padece el paciente, pues ahí la eutanasia tiene un rol benéfico, según los defensores de la eutanasia. Para algunos filósofos morales, no existiría diferencia ética entre matar a un paciente que lo solicita o dejarlo morir luego de adecuar los esfuerzos terapéuticos. Esto último, ¿a qué se refiere con esto último? ¿A matar a un paciente que lo solicita o dejarlo morir? ¿A qué se refiere con esto último? ¿A matar a un paciente que lo solicita o dejarlo morir? Dejarlo morir. Dejarlo. Es hoy aceptado por la praxis médica. Apunta, praxis médica, práctica médica. Praxis médica, práctica médica. Profe, ¿a qué se refiere con ello? Al parecer, no, yo no aseguro, no tengo yo la validez científica como para asegurar ello, pero al parecer, cuando al paciente ya se le ha tratado, ya se le ha suministrado las medicinas, al parecer sigue padeciendo, sigue sufriendo y se sabe que va a morir, se sabe que va a fallecer. Al parecer, pues en algunos casos le quitan el respirador artificial o les dejan de dar medicinas, sus medicinas. Jóvenes, ¿eso ya no es dejarlo morir o no? Claro, desconectarlo, ¿no? Desconectarlo. ¿Eso ya no es dejarlo morir? Claro, eso ya es prácticamente dejarlo morir. Y bien se menciona aquí, muy difundido en la práctica médica, hoy aceptado en la práctica, en el hecho, en la realidad médica. No hay un papel, no hay un documento que avale la aplicación de eutanasia, pero en la práctica médica se aplica la eutanasia sin papel, sin documento, en la práctica, en la realidad médica, puesto que se reconoce las necesidades de suspender tratamientos considerados como apunta, fútiles, banales, triviales, insignificantes. Fútiles, banales, triviales, insignificantes, aun cuando de esta suspensión se sigue la muerte del paciente. Bien. Jóvenes, pregunto, ¿cuál es el punto crucial en ambos textos? El punto crucial en ambos textos es paciente, medicina o eutanasia, o bueno, muerte médicamente asistida. ¿Cuál es el punto crucial en ambos textos que se aborda en ambos textos? Pacientes, médicos, la muerte médicamente asistida, ¿verdad? O bueno, eutanasia. Muerte médicamente asistida, eutanasia, lo mismo, así que no hay problema si utilizamos MMA o eutanasia. Pregunto, jóvenes, en el texto A, ya nos hemos dado cuenta que no es el autor quien manifiesta su postura, es según la perspectiva de la Asociación Médica Mundial y de algunos que se muestran en contra de la eutanasia. Pregunto, jóvenes, según esta perspectiva, de acuerdo al texto A favor o en contra de la eutanasia. Según esta perspectiva de la Asociación Médica Mundial, en contra. Según la perspectiva de los médicos que fueron encuestados, según la perspectiva de esos médicos. En el texto B, a favor o en contra de la eutanasia. A favor. Y no estamos hablando de la perspectiva del autor, sino de la perspectiva de la AMM, de los médicos que fueron encuestados. ¿Cuál es el tópico presente en ambos textos? Apunta tópico, tema, tópico, tema. ¿Cuál es su respuesta? Numeral 1. Casa, casa, casa. ¿Tú qué dices, Michi? Casa también. La perspectiva de los médicos frente a la eutanasia. Ah, dice. ¿Quién dice A? ¿Diego? ¿Tú? Tú dices A ver, ¿qué dice A? Ah, el gato. Ah, porque parece, ¿no? Parece que dijera ah.
Sí, ¿no? Parece. No, no dice A, también dice C. A ver, dice, no quiere maullar. Jóvenes, ¿dudas con otra alternativa? No hay clave. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Sí? Confirmen. Si estamos bien, confirmen. Si hay dudas, me avisan. Si estamos bien, confirmen. Profe, todo ok, continúa. A ver, vamos a ver la alternativa B. La ética médica y la autonomía de los sujetos morales. Bien. La ética médica, ¿ya? Ok. Y la autonomía de los sujetos. La autonomía de los sujetos. ¿Quiénes vendrían a ser los sujetos morales? Ok, Britney, es una razón. ¿Quiénes vendrían a ser los sujetos morales? Los médicos. Para el texto A. Para el texto A, los médicos. Y aquí dice autonomía de los sujetos morales. En el texto A, los sujetos morales vendrían a ser los médicos. Y en el texto B, autonomía. ¿Autonomía de los médicos o autonomía de los pacientes? Esta alternativa está bien mezclada. En el texto B, autonomía. ¿Autonomía de los médicos, de esos sujetos morales, de esos médicos o autonomía de los pacientes? De los pacientes. Y la razón que indica Britney cuenta y imprecisa porque, Enrique, porque más que imprecisa, esta alternativa está alterada, tergiversada, para confundir al postulante, para confundir al alumno. Está alterada, está modificada, eso es lo que se está buscando, ¿no? Confundir al alumno. ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es bebé? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ok, pasamos al siguiente numeral. En el texto, la frase sin ambajes se entiende como, ¿recuerdas que dice que la AMM condena sin ambajes, sin dudas, sin titubeos? Así, tajante, rotunda, directa, determinante, precisa, firme. Ah, rotundamente. Tajante, rotunda, firme, concluyente. Profe, ¿por qué no puede ser dubitación? Por ahí vi elefante, pero aquí dice sin ambajes. Si me hubiesen indicado solo el término ambajes, ahí sí, ¿no? Ambajes, dudas, dubitación. Pero me dice sin ambajes, sin dudas, sin dubitación. ¿Me dejo entender? Por ahí mencionaron elefante. ¿Me dejo entender? Sí. Ok. A ver, veamos qué dice aquí. Me dice María, ¿por qué no la B? Ya, ¿por qué no? Vamos a ver primero la alternativa B. Vamos a ver primero la alternativa B. De ahí me dice, súbitamente, bien, como bien indica Enrique, súbitamente es inesperado, repentino. Inesperado, repentino. Inesperado, repentino, inadvertido. Ok, vamos a revisar la alternativa B, la alternativa. Sí, también aquí le agradecemos a Enrique, que nos ha ayudado con el término. A ver, alternativa B y alternativa, ¿qué me dicen? Alternativa D. Ya, B y D. Seriamente, vamos con seriamente. Fíjate en el contexto. Si hablamos de seriamente, alternativa B, si hablamos de seriamente, nos estamos refiriendo a la manera como está determinando su postura. Determina de manera seria, determina de manera seria, de manera concentrada, moderada. Estamos refiriéndonos en la alternativa B a la manera como afirma su percepción, cómo determina su percepción. Fijémonos en el contexto, hay que revisar el contexto. La AMM condena sin ambajes la percepción.
Aquí se refiere a la manera cómo está determinando, precisando su postura, o se refiere a la contundencia, a estar sin dudas, sin titubeos, a la contundencia, exacto, Angelina. Se refiere a la contundencia, no a la manera, no a la seriedad, no a la moderación, no al modo, sino a la contundencia, precisión, firmeza, tajancia con la que afirma estar en desacuerdo, estar en contra de la muerte médicamente asistida. Me dejo entender, por ahí me preguntan, profe, ¿qué pasa con seriamente? Seriamente se refiere a la manera como, ¿no? De manera seria, de manera moderada, de manera estricta, a la manera como. Me dejo entender, no recuerdo quién preguntaba. Y a ver, me confirman, por favor, revisamos ahora la alternativa D. Ok, a ver, revisamos ahora la alternativa. ¿La alternativa D qué dice? No recuerdo. Ciertamente, ciertamente, verdaderamente. Ciertamente, verdaderamente. La AMM condena sin ambajes la participación de los médicos. Si hablamos de ciertamente, verdaderamente, el hecho de tener una postura, esa postura para ellos ya es una postura cierta, una postura verdadera. No estamos hablando aquí de la naturaleza de la postura, ya sea a favor o en contra. La AMM, al estar en contra de la eutanasia, para ellos su postura ya es cierta, ya es verdadera, porque la están manifestando. No hablamos de la naturaleza de la postura, la naturaleza de la percepción, ya sea a favor o en contra. No, sino estamos hablando de esa contundencia de la percepción, de su posición. Su posición es contundente, su posición es tajante, su posición es rotunda, no dudan. No hablamos de la naturaleza, porque desde ya el hecho de haber aceptado que están en contra de la eutanasia, ese hecho ya nos evidencia, nos indica que por naturaleza su posición para ellos es certera, es verdadera para ellos. Pero no estamos hablando de la naturaleza de la percepción, sino de la firmeza, la contundencia de su percepción, de su opinión. Esa es la diferencia. No hablamos de la naturaleza, de cómo es, de la naturaleza en sí de su percepción, de su opinión, sino de esa firmeza, rigurosidad, tajancia, exactitud de su postura, de su valoración. Lo tenemos, es muy diferente, jóvenes, no es lo mismo seriedad, ciertamente, con tajancia. Me confirman, por favor, si vamos bien. La naturaleza de la decisión sí es cierta, porque yo puedo estar a favor. Como yo estoy a favor de, por ejemplo, estoy a favor de la muerte médicamente asistida, estoy a favor de la eutanasia. Para mí mi postura es cierta, para mí mi postura es cierta, es fidedigna, porque yo la estoy considerando así. Y aquí en el contexto no estamos hablando de la naturaleza de la postura, sino cómo se está determinando. Tajante, rotunda, exacta, contundente. Lo tenemos, jóvenes, me indican si estamos bien. Por ahí me preguntan, profe, ¿por qué no la ve? ¿Por qué no la dé? Ahí están las razones. Ok, bien. Pasamos al siguiente numeral. En el texto A, la palabra la, dentro del verbo considerar, es una anáfora. Claro está, es una anáfora que se refiere a la eutanasia, a la muerte médicamente asistida, que se refiere a la eutanasia, a la muerte médicamente asistida. Bien. En el texto B, el término aquella es una referencia anafórica. ¿Recuerdas que dice supuesta moralidad propia de aquella? Esa supuesta moralidad propia de aquella. Y yo te pregunté, ¿esa moralidad a quién le pertenece? ¿Al paciente, al médico o a la profesión? Y ustedes me contestaron. ¿Qué me contestaron? ¿Recuerdan? ¿Qué me contestaron? Cuando yo les pregunté, ¿esa moralidad corresponde al médico, al paciente o a la profesión? A la profesión, a la
a la medicina, a la profesión, a la medicina. Entonces, por tanto, aquella se refiere a la profesión, se refiere a a la medicina, alude a medicina. Jóvenes, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí me avisan. Si hay dudas, también avisan. ¿Sí? Siguiente y última pregunta. Si un médico sostuviera que la autonomía es el valor supremo, el valor superior que se debe respetar en una persona. Recordemos, la autonomía. Angelina, ¿en cuál? ¿En el numeral 4 o en el numeral 5? Ya, ok, terminamos el numeral 5 y regreso al numeral 4. ¿Sí? Terminamos el numeral 5 y regreso al numeral 4. Bien. A ver, jóvenes, autonomía, libertad de decisión. Si yo como médico respeto la libertad de decisión de mi paciente, ¿podría estar en contra o a favor de la eutanasia? Si yo como médico respeto la libertad de decisión de mi paciente y mi paciente decide morir, decide que se le aplique eutanasia, entonces yo como respeto su decisión, ¿podría estar en contra o a favor? Exacto, a favor. Podría tener una actitud favorable frente a la eutanasia. Podría tener una actitud favorable frente a la eutanasia. Casi. ¿Dudas con el numeral 5? A ver, revisen si hay dudas. Si no hay dudas, pasamos al numeral 4, porque justamente me preguntan, profe, ¿qué pasa con el numeral 4? Ah, ya te diste cuenta. Ah, ok. Ok. Jóvenes, ¿hasta aquí dudas? Ah, no, Sebastián. Feligres se refiere a los fieles de una religión. Feligreses, feligresía, los fieles de una religión. Los feligreses de la religión católica, a los fieles. En la 3, ¿por qué en la 3 no puede ser A? Anáfora, es que no se refiere a la Asociación Médica Mundial. Mira, revisamos. La Asociación Médica Mundial condena la participación de los médicos en la eutanasia por considerarla contraria a los objetivos de la medicina, por considerarla. La Asociación Médica Mundial considera ¿a qué? A la muerte médicamente asistida. Si yo considero el pronombre enclítico la como Asociación Médica Mundial, estaría redundando. Es como decir, ¿por qué? Porque la Asociación Médica Mundial considera a la Asociación Médica Mundial contraria a los objetivos de la medicina. Estaría redundando y tergiversando el sentido del enunciado. Ah, porque la Asociación Médica Mundial ¿considera a quién? A la Asociación Médica Mundial contraria a los objetivos de la medicina. Y por otra parte, si dice considerarla contraria a los objetivos de la medicina, ¿cuál de estos dos conceptos está en contra de los objetivos de la medicina? ¿Cuál de estos dos conceptos, la AMM o la eutanasia? Si se por considerarla contraria a los objetivos de la medicina. ¿Y cuál de estos dos conceptos está en contra de los objetivos de la medicina, la AMM o la eutanasia? ¿Qué dice Diego? Por considerarla, dice contraria. Claro, la AMM. ¿Me dejo entender, Diego? Por eso no es no corresponde a Asociación Médica Mundial, porque se estaría redundando y a la vez alterando el sentido del enunciado, del contexto. Jóvenes, entonces pasamos al texto. Si no hay dudas, avisen. Si no, uy, ¿por qué puse verdadero o falso? Mira, se me escapó una. Ya.
Pasamos al texto 2. Texto 2. Uy, mira qué bonito. ¿Recuerdas cómo se le conoce a este tipo de textos? ¿Recuerdas cómo es que se le conoce a este tipo de textos? Discontinuo y continuo. Continuo y discontinuo. Discontinuo y continuo. Mixtos, ¿no? Los textos mixtos. Estos son los textos mixtos. Bien, jóvenes, si no hay dudas con respecto al texto 1, pasamos al texto 2. ¿Cuánto tiempo para el texto 2? ¿Cuánto tiempo? Michi, tú dices, ¿cuánto tiempo? 8 minutos, dice. 8 minutos. Ok. Siendo 5:18 hasta las 5 son 5:19. Hasta las 5:27. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Bien, jóvenes, empezamos jóvenes. Me esperan un par de segunditos. Voy a tomar agua para refrescar la garganta y regreso. Un par de segunditos. Bien, jóvenes, ¿cuánto demoré? ¿2 segundos? Bien, a ver. Estamos presenciando un cambio crucial, importante en la lucha contra la esclavitud. Las grandes empresas en los Estados Unidos, Europa y Australia están asumiendo la responsabilidad como nunca antes